Mi charla se titula Los animales en horas de lucha de Manuel González Prada, humanismo, sátira y modernidad. La obra de González Prada es conocida sobre todo por la trayectoria ensayística. Él es, en la tradición literaria e intelectual peruana, considerado como quien inaugura el pensamiento moderno en nuestro país. Estamos hablando de finales del siglo XIX. Su figura aparece a nivel público cuando él ya ya habían pasado de repente, bueno, cuando tenía alrededor de 45 o 50 años, en promedio, una edad un poco tardía para empezar y ser reconocido en el ámbito literario, intelectual, pero de todos modos a tiempo como para señalar desde su perspectiva los diferentes problemas, los vicios y los diferentes aspectos que en vez de hacer crecer a la sociedad peruana, pues más bien la hacían retroceder y perjudicar. En la historia peruana, el acontecimiento que sacude desde las bases a la sociedad fue la guerra con Chile. Y un acontecimiento que creo que tiene pues un efecto no solamente en el aspecto ideológico, ¿no?, sino también en el nivel, podríamos llamar, físico, en tanto que la ciudad de Lima, capital del país, fue ocupada por un ejército extranjero, ¿no? Experiencias que, bueno, también sabemos ocurrieron en México, en Paraguay, ¿no? No en todas las capitales americanas, pero es un hecho que me parece importante. Entonces, la reflexión de González Prada surge en ese momento. El libro más conocido de González Prada, ustedes tal vez han escuchado hablar, es Páginas Libres, que es del año 1894, un libro publicado en París y que recoge los ensayos que él había presentado en los años anteriores. Es ahí donde aparecen sus ensayos más conocidos, como Discurso en el Politeama, o el ensayo dedicado a Grau, que es el héroe de la guerra con Chile, y otros más específicos sobre la tradición literaria peruana. También debo señalar que González Prada en la tradición es también colocado como en la figura opuesta a Ricardo Palma, el escritor peruano también más conocido de la época. En nuestro caso nos vamos a centrar en el libro Horas de Lucha, un libro posterior, escrito después de su temporada en París. Él vivió unos 8 en Europa, París y España. Él pasó una larga temporada allí, dedicada al estudio y al recorrido, a la experiencia de conocer Europa, y de regreso él continúa con su labor de crítica, ¿no? Y además vamos a añadir algo importante, propagandística. Quiero resaltar este término de propaganda en el sentido de que ya había una conciencia de la labor de difundir ideas, ¿no?, de compartirlas y dedicar un esfuerzo a que éstas sean escuchadas. Y en ese caso colocamos a González Prada como una persona muy consciente de lo que debe, podríamos llamarlo así, del compromiso del intelectual
un aspecto que va a ser significativamente diferente, ¿no?, a posturas más bien que preferían dedicarse a solo trabajar su obra y pertenecer a un cenáculo específico. Entonces, cuando digo propaganda, ¿no?, quiero resaltar este aspecto del cual no solamente él, sino muchos otros políticos sabían que era importante enfatizar. Y comento esto porque González Prada, a su retorno, y con este libro, Horas de Lucha, él va a acercarse a nuevos grupos sociales. Él pertenecía a la aristocracia y luego de su viaje va a decidir acercarse a los grupos sindicales de trabajadores y apoyar las causas, ¿no?, que pudieran mejorar su condición. En concreto, él se va a acercar a los círculos anarquistas y es por eso que este título, Horas de Lucha, tiene este sabor, ¿no?, de reivindicación social y de, pues, una forma de aliarse, ¿no?, con las ideas que en ese momento deben servir para crear una nación. Bien. Estos son los títulos del libro Horas de Lucha. Son los títulos que los temas pueden observar. Hay un carácter costumbrista un poco, en el sentido de que él se propone describir cada uno de los diferentes personajes que existen en la sociedad peruana. Como ustedes pueden observar, el periodismo, los conservadores, los liberales, los magistrados. Y también están aquellos ensayos dedicados a la iglesia, y en particular nosotros nos vamos a centrar en uno de los ensayos que aparecen allí, que se llama Nuestros aficionados. Por aficionados, él se refiere a los aficionados a la tauromaquia. Bueno, quiero hacer un comentario sobre la crítica que ha habido, que se ha escrito sobre González Prada, un poco para explicar de qué manera quiero abordar mi comentario. Dado que González Prada fue un autor que se interesó por las ideas y por difundirlas y por hacer crítica, es natural que gran parte de las lecturas que han habido de su obra han sido de corte ideológico, ¿no? Y, digamos, centrada en los contenidos y en el debate de la época o la relación de sus ideas con las ideas de Europa o de otros lugares. Y también existe una crítica que se ha dedicado a su literatura, a su poesía específicamente, pero creo yo que todavía falta combinar ambos aspectos. Por ejemplo, ver qué aspectos formales, específicamente retóricos, se encuentran en sus ensayos. Y creo que todavía hay mucho por trabajar en ese sentido. Algo también que, bueno, eso en cuanto a la crítica. Ya hablando específicamente del libro Horas de Lucha, quiero un poco centrarme en cómo es que están representados los animales aquí, ¿no? Y por qué cuál es la razón por la cual he considerado importante colocarlo en esta mesa. Y González Prada pues traía consigo y forma parte como huella de su época de todo este lenguaje positivista y moderno del siglo XIX. Por lo tanto, no es casual que muchas de sus metáforas recurran a lo que se llama el animalismo, ¿no? A hacer una relación estrecha entre el animal, ¿no?, y la condición moral. Por lo tanto, vamos a encontrar pues sobre todo los magistrados y a los sacerdotes de la religión católica
ridiculizados a través de las imágenes de animales, ¿no? Los magistrados y los curas serán pues gorilas, serán lobos, serán tigres y ese tipo de otros adjetivos, ¿no? También, de hecho, uno de los títulos del libro Horas de Lucha se llama Nuestros Tigres. Aquí tenemos una frase recogida del texto Nuestra Aristocracia, donde podemos ver este uso del lenguaje, ¿no? El animalismo, donde dice: el ser hombre no depende de llevar figura humana como de abrigar sentimientos más depurados que los instintos de un animal inferior. ¿Cuántos nobles y ricos distan menos de un chimpancé o de un gorila que de un Spencer o de un Tolstoy, ¿no? Entonces, hace una relación entre la condición moral de la aristocracia, de los ricos, con los animales. Entonces, podríamos decir que, ¿no?, aquí se nota claramente esta herencia, ¿no?, positivista, ¿no?, y que más bien coloca a los animales, ¿no?, en una escala básica de moral, ¿no?, de los seres en la tierra. En otro ejemplo, hace lo mismo en otro texto que se llama Las esclavas de la iglesia. Dice, se refiere a aquellos que se rebelan o que dicen que se rebelan, pero en el fondo no hacen nada. Y resalta también la ambigüedad. Dice, algunos aparentan rebelarse y chillan al aire libre, pero los más se resignan y callan a la sombra del baldaquín. Poseen doble naturaleza. En la calle, lobos que devoran a clérigos y frailes. En la casa, ovejas que lamen las manos de monseñores y reverendos padres, ¿no? Uno de los aspectos que siempre criticará González Prada en sus ensayos es el conservadurismo, específicamente esta obstinación de la sociedad limeña por mirar el pasado y tratar de continuar, de darle continuidad, ¿no?, a ese pasado que siempre fue mejor, ¿no?, a esta idea romántica. Y es así que esta ambigüedad, esta duplicidad, ¿no?, de una aparente rebeldía, de un aparente cambio, se convertirá, pues, o se revertirá cuando la persona regresa a su casa, ¿no? Entonces, el lobo, ¿no?, vuelve a ser una oveja en el momento en que regresa, ¿no? Bien, hemos hablado de cómo están presentes las ideas, digamos, más modernas de crítica al conservadurismo, modernas en todo sentido, ¿no? De la época me refiero, modernas en el sentido de defender los valores liberales, de defender la república, la libertad, y también modernidad modernidad de la época en el sentido de mantener estos tópicos positivistas. Pero algo que a veces se deja de lado en la crítica a González Prada es una tradición importante en él, que es la tradición clásica, específicamente dieciochesca. Entre los autores que González Prada más reverencia se encuentra Voltaire, ¿no? Tal vez por conveniencia académica, tal vez por desmarcarse de los intelectuales más conocidos del siglo XIX, él recurre al siglo XVIII y rescata a muchos intelectuales, pero sobre todo a Voltaire, ¿no? Algo que llama mucho la atención porque
estamos hablando de una época, si hacemos un paralelismo cronológico, de una época en la que todavía, pues, de una figura que también fue parte de fue crítico, pero igual fue parte de una monarquía, ¿no? Entonces, señalo esto porque González Prada, pues, supuestamente es un opositor completo a este tipo de contextos, pero él toma esta figura. Y entonces, ¿por qué la menciono? Porque creo que a pesar de abrazar estos ideales del anarquismo, de la lucha de los trabajadores, de la mirada moralista de los animales, a pesar de eso, él recupera otro tipo de imagen del animal, ¿no? Y que me parece que está presente en su obra. González Prada fue muy cuidadoso, más bien, de compartir con el público aspectos más personales. Y en ese sentido, yo creo que el único ensayo en el que podemos entrar un poco más a la dimensión filosófica, ¿no?, del escritor es precisamente cuando habla de los animales. ¿Y por qué? Pues porque si bien hemos visto que hay una carga ideológica fuerte sobre ellos, hay algunos momentos en los que me parece que podemos mirarlos desde otra perspectiva. Y es así que encontramos imágenes que a mí me parecen muy, muy bien hechas, porque de alguna manera tratan de recuperar esa tradición de la fábula, esa tradición del animal que forma parte de la familia, ¿no?, y que es travieso, ¿no?, y que más bien ya no lo vemos solamente como esta lección moralista, sino más bien plástica. En un ensayo diferente, uno de los que ya hemos mencionado, está haciendo una crítica a los curas, pero fíjense cómo finaliza la oración. Dice: la acción brutal del grosero apóstol en las almas sensibles de mujeres y niños debe compararse con la dentellada del jumento en un ramo de flores o con el trompazo del elefante en los anaqueles de una cristalería. Estamos dentro de toda la mirada, pues, moralista, ¿no? Hay una crítica clara a los sacerdotes, pero si nos detenemos en la imagen de este jumento, burro, ramo de rosas o de flores, del elefante irrumpiendo en la cristalería, otras imágenes, ¿no? Imágenes no solamente visuales, sino también auditivas, ¿no? Vemos a los, podría decirse, en su propia esencia de espontaneidad y de libertad, ¿no? Yo recalco de esta importancia de acercarse a estas metáforas, estas comparaciones de la parte formal, ¿no? Lo mismo podemos mencionar sobre esta oración. Dice: tomamos por caballero de la blanca luna al bachiller Sansón Carrasco, por voz de un paladín, el ruido de un ratón en una armadura. Aquí volvemos a esta imagen sonora, ¿no?, en que nos acerca mucho, ¿no?, a los animales, pero creo que también logra la imagen misma logra independizarse de la lectura ideológica, ¿no?, del ensayo, ¿no?, que se presenta este texto. Bien, y ahora vamos a comentar más bien el ensayo que nos interesa, que se titula Nuestros aficionados,
que ya les comenté, se centra en el seguidor de la tauromaquia, ¿no? Una costumbre que bastante extendida en nuestra tradición y que, bueno, hasta ahora despierta tantos debates. González Prada, desde esa época, era un expreso defensor de todo lo que estuviera relacionado con los animales y especialmente un crítico de la costumbre de la tauromaquia. Cuando estuvo en España, en muchas ocasiones, en una ocasión tuvo que presenciar una corrida y él y su esposa pues salieron del escenario porque les parecía terrible la situación y el espectáculo. Y esto, digamos, va a ser tan importante para él que le va a dar un espacio en su ensayo. Yo creo que es el ensayo que nos cambia un poco ese guión, ¿no?, principal del libro y nos lleva a algo más. Pues, ¿cuál es el interés de González Prada en este relato? Obviamente, hacer la crítica a la tauromaquia, pero también deslizar algunas ideas importantes. Y primero que todo es mencionar que los animales forman una comunidad, ¿no?, que se presenta como ejemplo, ¿no?, de sociedad, ¿no?, básicamente de sociedad, y que incluso de organización interna. ¿Qué quiero decir? Que cuando González Prada habla de los animales, él habla de la república de la naturaleza. Y eso es lo que aquí les quiero, en esta parte, leer. Él dice dice aquí: en una sociedad inhumana y egoísta, nunca se repetirá demasiado que los animales son nuestros conciudadanos en la gran república de la naturaleza, nuestros compañeros en el viaje de la vida, nuestros iguales en el dolor y en la muerte. Les debemos gratitud porque sin ellos no habríamos existido. Faltarían los peldaños de la escala inmensa que se apoya en los abismos del océano y viene a rematar en la especie humana. Vivimos hoy porque vivieron ayer los bativios. Todos los animales, lo mismo que las plantas, somos hermanos en nuestra parte, son todos los animales, lo mismo que las plantas, perdón, somos hermanos en nuestra madre común, la célula del mar primitivo. Entonces, está esta visión de la naturaleza como una organización, como una república, y al hablar de república como ejemplo de lo que puede ser la sociedad humana, que no es corrupta, que no se interesa solo por el dinero o por los intereses. Una segunda idea, después de la idea de la república que está presente en este ensayo, es la de el animal como parte de la familia, ¿no? Como él lo dice, es una boca inútil, ¿no? Dice, es una boca inútil, pero que forma parte de la familia, ¿no? Dice aquí, quien no ama, y finalmente ejemplo del hombre, ¿no? Dice, de la sociedad, dice, quien no ama ni compadece a los animales, no ama tal vez ni compadece mucho a los hombres. Huyamos de la casa donde no hay bocas inútiles, quiere decir, donde no tiene un pájaro, no salta un gosque, ni se despereza un gato. Hogar de solo hombres, hogar en que algo falta, aunque hormigueen los niños y perduren los abuelos. El animal completa la familia. Fíjense que en este fragmento tenemos, la idea
y el animal en el centro de la reflexión, pero también queda esa mirada, pues, esa retórica del animalista al final, ¿no? Aunque hormigueen los niños y perdonen los abuelos, pero ya ese hormigueen es visto desde el otro lado. De todas maneras, lo importante aquí es cómo es que la familia no solamente debe tener un componente cultural, podríamos llamar, social, sino también natural, en el sentido de incluir al animal. Y algo que también vemos en este ensayo es que incluso en esta comparación de república y sociedad animal, está en que los animales también deberían tener jubilación, ¿no? Habla específicamente del caballo, como se decía en la charla anterior. Los caballos también merecerían ser tratados bien cuando se encuentren cerca de la muerte. Y bueno, pasando al centro de nuestro comentario, el título de nuestros aficionados está pues cómo es que esta representación, esta crítica a la costumbre de la época, y hay pues aspectos puntuales o centrales en los que él se detiene, ¿no? Primero que todo, pues la crueldad, ¿no? La indiferencia hacia el trato de los animales, no solamente del toro, sino también de todos los otros animales que se perjudican en la fiesta. Y luego está más bien no solamente la crítica al mismo ritual, sino también al espacio y finalmente a la sociedad, ¿no? ¿Y a qué me refiero con el espacio? A la plaza, ¿no? A la plaza en el que se encuentran todas estas personas y que otra vez reflejan pues esta duplicidad moral, ¿no? ¿Por qué? Pues porque quienes van a la plaza, pues van las autoridades, van los intelectuales, van los artistas, que por un lado defienden o deben ser ejemplo de bondad y de justicia, pero que en el ruedo más bien son los primeros en celebrar la crueldad y la crueldad de la fiesta, ¿no? Esa es la crítica central, pero ubicada en el espacio, ¿no? Digamos que la plaza de toros sería un espacio de contradicciones, ¿no? Y luego de ubicar esta crítica al espacio de la plaza, empieza a describir cuáles son los comportamientos de las otras personas que se encuentran allí, y que no son sino los que propician la fiesta y los que invitan a la fiesta. Me refiero González Prada se refiere a todos los que quieren parecer como españoles, ¿no? Y vestirse como toreros para invitar a las personas a ir a la fiesta. Y entonces es aquí donde él critica la manera como es que los que van a la fiesta también se visten como ellos. Dice aquí: la juventud limeña no funda bibliotecas ni edifica teatros, organiza sociedades taurinas, construye plazas de toros, no concibe nada mejor que manejar la muleta, poner 2 banderillas y dar una estocada en el servillillo de un barroso. El flamenquismo sevillano la corroe. Ya, y principalmente los domingos de la temporada, divisamos a mocitos, ñifles, que remedan el gallardo meneo de los andaluces, afectan aire chulesco y se figura traspasar el nec plus ultra del ingenio al repetir los dicharachos de manolas y chulos. Entonces,
no solamente la afición y la fiesta van a ser criticadas por lo que son en sí mismas, sino por todos los comportamientos que esto despierta en los aficionados. Y específicamente lo que más le va a fastidiar al autor es esta impostura, ¿no? Esta costumbre que finalmente termina siendo postiza y que solo por el interés, ¿no?, termina pues siendo repetida y difundida. La crítica está clara ahí, ¿no?, en tanto que en un momento en el que el país se encontraba pues más bien necesitado de formar una identidad, que es el momento después de una guerra tan traumática como lo fue la guerra, lo que hace la afición, lo que hace la clase dirigente es más bien adoptar costumbres que no le pertenecen. Bien, eso es un poco lo que quería comentar con ustedes y un poco para finalizar y englobar este texto, pues a mí me parece que podemos hacer recuperar la reflexión de González Prada, no solamente desde la perspectiva ideológica, ¿no?, sino también desde la parte formal, ¿no? Aquí, bueno, hemos hablado más del ensayo Nuestros aficionados, pero creo que hay mucho más de su literatura que nos permite entrar a una reflexión, como les decía, más profunda de lo que es el ser humano, ¿no? Finalmente, si es que González Prada coloca a los animales en ese lugar, si los defiende como seres, es porque él los considera también como ejemplos de la literatura. Creo que olvidé algo que me parece importante, que quiero aprovechar en mencionar. Lo olvidé, estuve distraído, pero ¿por qué hablé de Voltaire en concreto? Creo que quedó en el aire. Porque, bueno, Voltaire es quien se opone a la interpretación mecanicista de los animales, ¿no? En su diccionario filosófico, en la entrada Bestias, así se llama, en la entrada Bestias, él critica la visión cartesiana de los animales. Y Voltaire sostiene, los animales piensan, ¿no? Los animales piensan. Y pone una serie de ejemplos, ¿no? Dice, el pájaro cuando tiene que hacer su nido, lo hace circular cuando está en una rama o lo hace triangular cuando se encuentra en una esquina. Por lo tanto, hay una reflexión del animal. ¿Y por qué digo esto? Porque eso nos lleva a otras, si proyectamos esa reflexión, si el animal piensa, el animal, ¿no?, también tiene otros criterios, ¿no?, que nos pueden iluminar más, tanto sobre la misma convivencia como de la propia organización social. Yo creo que González Prada rescata esa tradición humanística de Voltaire y la coloca en sus textos, ¿no? Y que es una tradición propiamente del siglo XVIII, ¿no? Yo creo que debemos también recuperar cómo es que todavía en el siglo XIX se mantenían estas ideas de la primera modernidad, podríamos decirlo así, del clasicismo del siglo XVIII, en que se hicieron reflexiones muy interesantes, porque a veces cuando abordamos el siglo XIX nos centramos en la espectacularidad de ese siglo y nos olvidamos sobre cómo es que hay valores tal vez más antiguos, pero igual de significativos. Muchas gracias. Eso es todo. Gracias, Mario. Gracias, Mario. Le quería preguntar a Mario, ¿cuál es, en tu investigación has tenido alguna
algún encuentro entre González Prada y Clorinda Mato de Turner. ¿Su pensamiento, su idea iba más o menos en el mismo camino? Sí, por supuesto. Clorinda Mato coincide reconocía a González Prada como una importante figura y son más bien, claro, ellos pertenecían de repente a espacios y también grupos diferentes, en tanto que Clorinda Mato era de Cusco, ¿no? Y además era cacerista. Los dos caudillos más importantes después de la guerra con Chile son Nicolás de Piérola y Cáceres, ¿no? Y bueno, entonces, bueno, González Prada no tenía en realidad ninguna, más bien era bastante individual en su postura, y es lo que caracteriza a su figura, pero la familia de Clorinda Mato y ella por su esposo, ella enviudó temprano, estaba un poco más comprometida políticamente, pero de todas maneras son figuras similares. No hubo lamentablemente un trato más cercano entre ellos dos o público. O sea, no es que uno pueda encontrar referencias concretas en que, por ejemplo, González Prada reconozca la labor de Clorinda Mato o viceversa. Más hay de Clorinda Mato hacia González Prada, ¿no? Tampoco tantas. Pero... La curiosidad que tengo es porque en tu texto no mencionaste alguna alusión o referencia a mujeres. Entonces, pues obviamente, por ejemplo, cuando dicen que una de las palabras de los que están presentes en la obra de González Prada es la de propaganda. Entonces, ¿cómo identificar eso? ¿Qué quiere decir? Tú lo definiste ahí, que es como una conciencia de definir ideas. La idea de la nación, por supuesto, pero la idea de nación está siendo muy debatible porque es una idea de los hombres, pero los hombres son los hombres mestizos, ya no son los criollos. Bueno, al menos en el caso de México, no sé concretamente sobre el caso de Perú, pero están tratando de hacer la nación. Entonces también tienen estas ideas obviamente de propagandísticas, sobre todo las mujeres, Clorinda Mato de Turno y ¿cómo se llama la otra escritora que vio la de Mercedes Cabello. Mercedes Cabello de Carbonera. Sí, eso, Mercedes. Entonces, sí. Pero tenían posturas distintas. Pero la idea de cómo expandir su conocimiento hacia otros países, bueno, obviamente tienen que salir exiliadas, pero también transatlántico hacia Europa, ¿no? Entonces, cómo llevar las ideas de mujeres, de cómo conseguirse como mujeres para poder entrar en el concepto de nación, y entonces, cómo inscribirse nuevamente en esta idea de pues otra vez la nación, pero también la nación de hombres y mujeres, no nomás de hombres o mujeres, ¿no? o como una perspectiva de rechazo a los hombres, no, sino de inclusión. Entonces, quizás por ahí esa era la preocupación que despertó en mí cuando hablaste de propaganda, ¿no? Porque obviamente Clorinda Mato de Turner va a hacer mucha propaganda, va a ir a Europa y va a establecerse ya, bueno, desde Argentina, porque está exiliada en Argentina, y desde Argentina la mandan para que vaya a establecer contactos, para establecer estos contactos que luego van a mandar sus documentos para publicarse en las revistas, periódicos argentinos, de ahí difundir la nueva conceptualización o la conceptualización de lo que debe ser el ser humano como mujer en Hispanoamérica. Entonces, no sé si por ahí más o menos tenía algo de relación con González Prada, perdón. Sí. No, sí, es correcto, ¿no? Y ahora se está leyendo mucho a Clorinda Mato y conociéndola más.
Hay muchas investigaciones alrededor de su obra, redescubriéndola, y efectivamente, como tú lo señalas, yo creo aún que hay que conocer más sobre este papel del propagandista, ¿no? Que efectivamente cumple Clorinda Matto. Y en relación a González Prada, él sí habla justamente en Horas de Lucha, tiene un ensayo donde habla de las mujeres, se llama Las esclavas de la iglesia. Creo que estaba entre los que mencioné, o las citas, donde evidentemente muestra cómo es que la religión limita significativamente su educación, su libertad de conciencia y muchos aspectos. No recordaba ese detalle, muy cierto, sí, es que ahí está la conexión. No, porque sí, también he leído por ahí algunos artículos donde se menciona de que él era como, bueno, el padre intelectual de muchos, pero en todo caso, esta idea de expandir el conocimiento, las ideas, obviamente que ella estaba a favor de González Prada, pero no digamos en contra, pero sí divergía de lo que promulgaba Palma, por ejemplo, ¿no? Entonces, Ricardo Palma. Concepto de más de... En cuanto a sus ideas, en cuanto a las ideas, ¿te refieres de nación? Sí. Sí, bueno, sí, también es el gran debate, hasta ahora lo mantenemos o se mantiene, es la figura de Palma y González Prada. Yo creo que lo que pasa es que también en gran medida esa oposición entre ambas figuras proviene el origen está un poco en cómo es que lo que fue la generación del 900 o generación futurista a comienzos del siglo XX busca en Palma la figura de o sea, lo convierte en hispanista, quiero decir, ¿no? Digamos que González Prada y Palma eran criollos, ¿no? Tratar de ejemplificar, pero la clase aristocrática, por no tener un escritor que los representara, pues tomaron a Ricardo Palma como si fuera su gran representante, creando esa oposición con González Prada, ¿no? Y entonces hay un poco ahí de cómo es que la crítica, la historiografía ha tomado a esas dos figuras. Yo creo que hay ataques directos de González Prada a Palma, y también hay textos racistas contra él. Creo que también es importante mencionarlo. González Prada también traía consigo muchos aspectos de su clase, y hay un ensayo entre los de Horas de Lucha que se titula Nuestra aristocracia, donde realmente hay muchos términos racistas que ahora pues no se escribiría pues de esa manera, pero de alguna forma yo creo que hay más aspectos comunes en ellos, y también Palma fue un propagandista a su modo, también supo manejar los medios, ¿no? Él era publicado en la prensa en la Argentina, en el diario La Nación, en La Nación de Argentina, y así. Como tú decías, hay que conocer también esa visión transatlántica. González Prada no lo fue tanto en realidad, no buscó tanto eso. Él, si bien era propagandista en el ámbito local,
tal vez pudo tener más acción internacional, y si la hubo fue más por los que desde fuera estuvieron interesados en él, como Blanco Fombona, ¿no? en Venezuela. Pero igual él será conocido también por Unamuno y por otros intelectuales contemporáneos. Bueno, gracias a todos, ¿no? Estoy estos días estudiando el texto del que comenté, de que hablé, y cuando nos apareció ese congreso, pues desde entonces me estoy pensando mucho en lo que llamamos los estudios críticos de animales, ¿no? Que es algo nuevo para mí. Y entonces, bueno, digo esto por agradecerte, Mario, por mencionar Voltaire. Ese texto no conocía. Yo voy buscando un poco de teoría de los animales, ¿no? De los estudios críticos de animales. Por supuesto, me topé con Derrida y Nussbaum, pero se me escapó eso de Voltaire, entonces lo voy a buscar. Tengo una pregunta muy abierta para ti, sobre la política de González Prada, ¿no? Por un lado fue anarquista, por otro lado mencionaste que fue positivista, lo cual me parece bastante contradictorio. Y después los animales en sí forman parte de una república, ¿no? Entonces, no sé de qué, cómo atar estos cabos, digamos, ¿no? Entonces, si puedes hablar un poco de su política, ¿no? Su perspectiva política y el hecho de que sean republicanos los animales, que él es un positivista. Claro, yo estudio Porfiriato, ¿no? Momento auge, ¿no? Para los positivistas, no sé, a lo mejor me equivoco, pero ser positivista y además anarquista me parece sumamente contradictorio, ¿no? Entonces. Claro. Sí, supongo que despierta preguntas, y justamente el carácter ideológico de González Prada es muy especial, en tanto que él, de hecho, comenzó interesado en la política, pero luego, poco a poco, renunció a esa vida y terminó defendiendo los ideales anarquistas. En una primera etapa, que es la de Páginas Libres, que mencioné, él todavía tiene esta imagen presente del Estado, ¿no? De hecho, cuando dedica sus ensayos a Grau o a Bolognesi, que son los héroes, pues está defendiendo la idea de patria, ¿no? Y además funda un partido político, funda el partido Unidad Nacional, ¿no? Él es el representante. Aquí también hay que pensar en, pues, lo vinculado que está la actividad literaria a la actividad política, ¿no? Como hasta ahora ocurre, ¿no? El poder y la importancia de la letra. Pero si bien funda el partido y era un partido que, digamos, buscaba una tercera vía respecto a la época. En la época, pues, habían los dos partidos más importantes, era el Partido Civilista y el Partido Demócrata. El Partido Civilista era el partido formado por los terratenientes, ¿no? El más aristocrático. Y el Partido Demócrata era el partido fundado por Nicolás de Piérola, que era el caudillo, pero un caudillo también controversial, porque su estrategia para, por ejemplo, en la época de la guerra con Chile fue terrible, ¿no? Entonces, González Prada divergía de ambos. O sea,
obviamente del Partido Civilista no estaba para nada relacionado con ellos, y con los demócratas, que supuestamente debían ser con quien más afinidad habría, tampoco lo estaba, porque algo que critica González Prada, y como ustedes habrán visto en los fragmentos que yo cité, él siempre consideraba que muchos hablaban de estas nuevas ideas de libertad y de república, pero en el fondo se mantenía como conservadores, ¿no? Entonces, González Prada no va a soportar esa ambigüedad o esa duplicidad. Y es así que él funda este partido de lo que podría llamarse un proto-libertarismo, ¿no? Un libertarismo de corte liberal, ¿no? Y ahora, él regresa de su viaje, él viaja a Europa en el año 92, regresa en el 98, y pocos años después, creo que año y medio después, renuncia al partido que él fundó, en el año 1901 o por ahí. Y entonces, los 20 años más que tiene de vida, él muere en 1918, él ya es una persona, es una figura reconocida e independiente, ¿no? Digamos que está más allá del compromiso político, y de hecho eso le va a parecer más consecuente con su postura, y también me parece consecuente a mí en el sentido de que el anarquista va a colocar al individuo por encima del Estado, ¿no? Ahora, también es cierto que González Prada tenía la posibilidad de no pertenecer a un partido, ¿no? En parte porque él era un aristócrata, ¿no? Y entonces eso le daba cierta visión más homogénea de la realidad, ¿no? Habría que pensar qué hubiera ocurrido con un intelectual de otra clase social que tal vez por alguna razón conveniente habría tenido que negociar con algún partido, ¿no? Entonces, González Prada tiene mucho también tiene mucho de español o de virreinal o de tradicional, en el sentido de ser como que muy seco, ¿no? Y arrebatado, ¿no? Y finalmente de no negociar. O sea, para él negociar ya era prácticamente perder los valores que él defendía. Entonces, él siempre, pero de alguna manera al final de su vida, él se abrió un poco más, porque él aceptó ser el director de la Biblioteca Nacional, justo después de Ricardo Palma. Y hay un debate allí que también se ha estudiado, muy interesante. Entonces, él se abre un poco. Y algo más, él no aceptaba cargos públicos porque él consideraba que aceptar el cargo público era de alguna manera silenciarlo, ¿no? Que es una de las políticas, ¿no? Darle un buen cargo público y de esa manera evitar las críticas que podían venir de su lado. Una perspectiva muy única, ¿eh? Gracias por tu respuesta.